¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Hernán Castañeda y yo soy un escritor rural. El día de hoy quiero hablarles de esta obra maestra, esta pequeña obra maestra. No llega a ser una novela corta, es un relato. La leyenda del santo bebedor de Joseph Roth, el gran autor austrohúngaro. La obra de Roth es vasta y bastante conocida, así que no voy a entrar en ella. Voy a concentrarme exclusivamente en esta joyita. A ver, este fue el último libro que Roth publicó en vida y funciona como una especie de testamento literario. Siempre se suele hablar más de la primera obra de un autor, la ópera prima. Esa suerte de Aleph todavía imperfecto, pero que contiene con gran fuerza y anuncia los hilos de los cuales el autor irá tirando poco a poco después en el curso de su carrera. Se habla menos, sin embargo, de la última obra de un autor, de su palabra final, quizá porque se nota ya en esta etapa un declive, porque hay una pérdida de facultades. Tal vez no sea la mejor obra del autor, la última, y sin embargo, este no es el caso de Joseph Roth para nada, porque este libro es realmente una maravilla. El tema de la leyenda del santo bebedor, como su título lo indica, es la relación entre santidad y alcoholismo. La santidad como una forma de alcoholismo, el alcoholismo como una forma peculiar de santidad. La santidad del alcohólico, el alcoholismo del santo. De hecho, el título del texto contribuye a esta ambigüedad productiva, la leyenda del santo bebedor. ¿Qué palabra predomina? ¿Cuál es el núcleo acá? ¿Santo o bebedor? ¿Es bebedor el adjetivo? ¿Es santo el adjetivo? Vamos a ver. De hecho, si vamos al alemán original, nos damos cuenta de que la palabra principal es bebedor. Santo es un atributo acá. En alemán el título es Die Legende von Heiligen Trinker. Lo más importante es Trinker, bebedor. Lo que define al personaje es su identidad de borracho, no de santo. La borrachera va por delante y la santidad va adosada a ella. Una traducción al español más apropiada de este libro habría sido La leyenda del bebedor santo, pero como pueden ver es un poco menos atractiva que la real. Leo el primer párrafo del texto. Dice así. Número 1. Un atardecer de la primavera de 1934, un caballero de edad madura descendía por las escalinatas de piedra que, desde uno de los puentes sobre el Sena, conducen a la orilla. Como sabrá casi todo el mundo, aunque la ocasión merece rememorar este hecho en la mente del lector, allí suelen dormir, o mejor dicho, acampar, los clochards de París. El protagonista de este libro es justamente un clochard, un homeless, un vagabundo, que duerme a la orilla del río Sena en París. Este hombre se llama Andreas, es polaco, es un inmigrante en Francia, un minero que ha tenido una vida muy dura trabajando en las minas y ha perdido a la mujer de su vida. Además, Andreas ha pasado una temporada larga en la cárcel justamente porque mató al esposo de esta mujer y ahora intenta simplemente sobrevivir y pasarla y seguir adelante gracias al paraíso artificial que le ofrece la bebida. Un buen día, un hombre misterioso, bien trajeado, un caballero, desciende a la orilla del Sena y se encuentra con Andreas, habla con él y de la nada, de frente, le entrega una gran suma de dinero. Este hombre misterioso le explica que ha tenido una conversión religiosa y ahora va por el mundo practicando la caridad. Por eso le ofrece 200 francos. No le dice deja el alcohol, no le dice abandona tus vicios, simplemente le da este dinero. Ahora bien, la suma de 200 francos nos dice poco el día de hoy, estamos hablando de los años 30 en París, y sin embargo entendemos por la reacción del clochard de Andreas que se trata de una pequeña fortuna realmente. La única condición que le pone el prestamista a Andreas es que se gaste el dinero, que lo use en lo que quiera, en beber, en comer, en lo que le plazca, pero que pasado un plazo indeterminado, un plazo que el propio Andreas va a fijar, lo devuelva el dinero, los 200 francos, aunque no al caballero directamente, sino de una forma bastante especial. Lo que le pide el caballero es que Andreas vaya a una iglesia, la iglesia de Santa María de Batignolles en París, y que después de la misa le entregue al párroco la suma adeudada. La razón por la cual el caballero elige esta iglesia, de todas las posibles, es que allí se encuentra una estatua de una santa que él venera muchísimo.
es Santa Teresita, Santa Teresa de Lisieux, que se encuentra hospedada en ese templo. Aunque no hay mucha explicación, no hay mucha historia acá, entendemos por los diálogos entre estos personajes que Santa Teresita ha sido clave en la conversión del caballero prestamista. Como es evidente, el vagabundo Andreas acepta los 200 francos, pero dice que es una persona honorable y que eventualmente él pagará su deuda. Sin embargo, en las próximas 70 páginas, lo que hace no es pagar, sino todo lo contrario. No podemos decir que se dé la gran vida, claro que no, pero sí que se da pequeños placeres. Sigue bebiendo, come, se paga noches de hotel, se paga compañía femenina por ahí, pero siempre dentro de estos pequeños lujos que el clochard se puede dar, siempre mantiene la intención sana y firme de devolver el préstamo y de cumplir su promesa. Incluso llega a acercarse a la iglesia señalada más de una vez para entregar la suma. Sin embargo, en cada ocasión se ve interrumpido y desviado y llevado a los bares por su necesidad de seguir y seguir tomando. En otras palabras, Andreas no puede controlar su vicio y se gasta una y otra vez los 200 francos en las tabernas. Leamos en la página 38. Así que Andreas fue solo, bebió solo y cenó solo aquella noche, y a continuación todavía entró en 2 tabernas más para tomar unas copas en la barra. Bebió mucho, mas no se emborrachó, y puso buen cuidado en no gastar demasiado dinero, pues a la mañana siguiente, y en cumplimiento de su promesa, quería acudir a la capilla de Santa María de Batignolles para restituir por lo menos parte de la deuda a Santa Teresita. Es acá interesante que la deuda él no la ve como una deuda con el hombre, sino que con la santa. Pero había bebido ya justo hasta el extremo de no tener ya la mirada certera, ni el instinto que solo proporciona la pobreza para encontrar el hotel más barato del barrio. Así que entró en un hotel algo más caro y también allí pagó por adelantado, por sus ropas raídas y por no llevar equipaje. Pero no se preocupó lo más mínimo por ello y durmió tranquilo hasta bien entrada la mañana. Al día siguiente se levanta, con resaca, va a la iglesia y pasa lo siguiente. A pesar de sus esfuerzos, no llegó a tiempo para la misa de las 10. Los feligreses ya estaban saliendo del templo. Preguntó por la hora de la siguiente misa y le informaron que sería a las 12. Recordemos que él tiene que poner la suma en las manos del cura. De pie allí, ante el portal de la iglesia, se mostró algo indeciso. Todavía le quedaba una hora. No tenía la menor intención de pasarla en la calle. ¿Qué hago?, se dice, esperando a la próxima misa. Echó una mirada en derredor en busca de algún lugar acogedor para pasar aquel rato y oblicuamente, frente a la iglesia, descubrió un bistró, hacia el cual encaminó sus pasos con la intención de matar allí la hora de espera. Entonces Andreas, a pesar de su buena intención, se gasta la plata siempre en lo mismo. Sin embargo, el dinero le sigue llegando. Por vías misteriosas, por vías milagrosas, si quieren, él continúa recibiendo dinero poco a poco, de la misma manera o de formas similares y tan poco esperadas como el préstamo del caballero. Por ejemplo, se encuentra un monedero lleno de plata tirado en la calle. Por ejemplo, un hombre de la nada le ofrece trabajo en un bar. Y por ejemplo, se encuentra con un amigo famoso, un futbolista, que le paga varias noches de hotel y que le entrega unos billetes. Entonces, a través de esos milagros cotidianos, Andreas va recuperando, gastando y recuperando el dinero, con lo cual se renueva siempre su buena intención de retornar en algún momento la plata adeudada. Y esto se repite una y otra vez, justamente como en la lógica de un sueño o en la lógica de una leyenda. Aunque el borracho mantiene siempre el claro deseo de cumplir su compromiso, la borrachera puede más que él, y se instala así entonces un tiempo cíclico de idas y venidas, de gastos insensatos y de recuperaciones milagrosas del dinero. Buenas intenciones frustradas por el vicio y oportunidades milagrosas entregadas una y otra vez por el azar, renovadas quizá por la divina providencia. Al final, y lo siento mucho por el spoiler, Andreas muere sin haber podido devolver el dinero. Leamos el final de la historia, que es por supuesto maravilloso y que además resalta el deseo perpetuo de Andreas por cumplir, por devolver, por ser honorable. Él hasta el final quiere ser un buen hombre. Como quiera que allí cerca no había médico ni farmacia, lo llevaron a la capilla, concretamente a la sacristía, porque al fin y al cabo los curas entienden algo de los moribundos y de la muerte, según creían. A pesar de todo,
los descreídos camareros. O sea, son los camareros, los demás borrachos, los comensales quienes cargan el cuerpo de Andreas y lo llevan al templo. Y la jovencita llamada Teresa no pudo evitarlo y siguió a la comitiva. Aparece aquí una mujer misteriosa llamada Teresa que podría ser la encarnación física de la santa. Así que llevaron a nuestro pobre Andreas a la sacristía, pero lamentablemente ya no era capaz de hablar. Tan solo hizo un gesto como si quisiese introducir la mano en el bolsillo interior de la chaqueta, donde guardaba el dinero que debía a su pequeña acreedora, y murmuró: «Señorita Teresa». Así exhaló el último suspiro y murió. Denos Dios a todos nosotros, bebedores, tan liviana y hermosa muerte. Esta es una historia muy divertida, en realidad, bastante entretenida. Sin embargo, contiene también una pregunta seria y fundamental. La pregunta clave acá es, bueno, ¿en qué sentido sería un hombre como Andreas un santo? ¿Es compatible la borrachera con la santidad? ¿Por qué la historia y por qué Roth le atribuyen a Andreas un carácter de santo, siendo este hombre un bebedor, un pecador y un deudor? Este Andreas no es una buena persona, entre comillas, siguiendo los cánones del mundo. No es un hombre virtuoso. Evidentemente no estamos hablando de la santidad acá como una forma de perfección moral. Tampoco estamos hablando de Andreas como un asceta, como un místico, como un mártir. Nada de eso. Él no es un gran hombre como San Francisco de Asís. No es alguien capaz de negar su carne, de negar sus deseos. Para nada, al contrario. Más bien está entregado a su cuerpo y a sus pulsiones. Andreas entonces no es un buen hombre, no es un gran hombre, no hace nada extraordinario realmente. Una posible respuesta a la pregunta por esta santidad sui generis de Andreas estaría en la historia tan especial, tan particular de la propia Santa Teresita, una religiosa carmelita que vivió en Francia a finales del siglo XIX. Santa Teresita era una mujer común y corriente, muy bajita, muy pequeña, además, nada especial, que desarrolló un método para ser santa, una escuela de santidad propia, adaptada a los tiempos modernos, estos tiempos antiépicos, estos tiempos tan chatos que nos toca vivir. Su forma de santidad, su camino de santidad, no consiste en lo extraordinario, en lo maravilloso, en lo heroico. Está inmerso más bien en lo cotidiano. Ella practicó lo que se llama la pequeña vía, es decir, vivir nuestras pequeñas existencias, realizar los actos cotidianos y ordinarios, pero con un amor extraordinario, aceptando la propia pequeñez, la propia incapacidad y la propia falta de poder y entregándose completamente a la misericordia de Dios. Se trata de ponerse completamente en las manos del Creador, como un bebé se pone en los brazos de su madre, y aceptar que Dios actúe a través de nuestras pequeñas y humildes vidas. Esto es justamente lo que Andreas hace también día tras día. Él abre los brazos y se entrega y se pone en las manos de Dios. Haz de mí lo que quieras. Confío en tu voluntad y en tu amor por mí y lo que decidas estará bien. Si es dormir en la calle, está bien. Si es dormir en un hotel, está bien. Si es beber, está bien. Si es tener dinero, perfecto. Si es estar pobre y sin un céntimo en el bolsillo, también. Lo acepto. Todo esto Andreas lo acepta con amor y en paz, sabiendo implícitamente, nunca lo dice, pero su conducta tranquila y pacífica lo revela, entendiendo que detrás de esto hay un bien mayor planificado y un bien mayor organizado. Esto se verifica en su creencia, más que en su creencia, en su certeza, yo diría en su fe, de que por más que se gaste la plata en bebida, siempre recibirá más. Siempre obtendrá la posibilidad de cumplir. Lo único que él tiene que hacer es mantener la confianza ciega en esa posibilidad y mantener la buena intención, porque las oportunidades nunca le faltarán. Hay una cita bellísima que concretiza este deseo de entrega, esta apertura completa y esta renuncia a controlar o a intentar controlar la propia vida. Dice así: y seguro de que todavía le habían de acontecer muchos milagros más, decidió, como suelen hacer todos los pobres y todos los bebedores, entregarse a Dios. En otras palabras, bienaventurados también los bebedores, porque de ellos será el reino de los cielos. Hay algo acá en la identidad del bebedor, en la práctica continua de la borrachera, que se conecta, y más que se conecta, se identifica plenamente con la entrega total de la santidad. La santidad, entendida de esta forma,
no se define más que como una donación absoluta de uno mismo a una fuerza superior. Una donación a esa fuerza que es la verdadera propietaria del alcohol, del placer, de la vida, de la muerte y del yo individual también. Ser santo entonces es saber que vivimos siempre de prestado, que no poseemos nada. La leyenda del santo bebedor es un libro a la vez ordinario y extraordinario que concretiza, que actualiza, que aterriza la santidad para nuestros tiempos. Un concepto que podría parecer quizá lejano o extranjero se convierte en moneda corriente, se convierte en algo de todos los días. El mensaje final de Joseph Roth en este libro es que la santidad está a nuestro alcance. Gracias amigos por acompañarme el día de hoy y conmigo será hasta un próximo video. Chao.